Siempre es bueno tener un repaso histórico de situaciones que han marcado algunos puntos de inflexión en nuestra vida social y política. Cuando el neoliberalismo despuntaba en los 90 y gran parte de la población puede hoy tener algún tipo de avistaje de lo que significa una forma dentro de un modelo que se incorpora a un sistema, el sistema capitalista, ese neoliberalismo de los 90 tuvo un desarrollo en donde gran parte de la clase media se vio favorecido por aquel proceso en donde Domingo Felipe Cava lo estableció el 1 a 1 y nos consideramos parte de la aldea global y puntales para que otros países emergentes se copiasen de nosotros aquella cuestión tan exitosa de el 1 por 1, el mismo valor mientras se destruía el país. Una gran parte de la sociedad civil se abrazó a esta lógica y mientras el vendaval de buenas noticias nos acompañaron durante más de 12 años, ocurrió algo en 1990 aquí en Moreno, que lo traigo a colación para compartir con ustedes, que tuvo que ver con la aparición, ese emergente producto de una consolidación del esquema de transporte de la Mutual El Colmenar. Fue el año 1990. Incluso hay en revistas como Noticias y otras revistas de claro tinte político, un destaque de lo que significó la Mutual El Colmenar. Y la Mutual El Colmenar apareció porque una decisión empresarial y política, en el caso de la Perlita, no prestar un servicio hacia Cuartel Quinto que vinculara, que conectara a Cuartel Quinto con el centro de Moreno. Es decir que la vocación empresarial y política a un grupo de compañeros y compañeras que dijeron vamos a montar un servicio para que los habitantes de Cuartel Quinto, una localidad morenense, tengan un servicio público de transporte. Año 1990. Pasaron 14 años. El Colmenar no existe más. Y es notable que no exista porque desde el año 2003 hasta aquí nos han dicho y nos enseñan que se dejó atrás el neoliberalismo, que tuvo participación el Estado en darle a las cooperativas y a aquellos esquemas asociativos el lugar que el empresariado jamás le podría ceder. Pero el Colmenar no está. No solamente no está el Colmenar, sino que en algún momento las autoridades del Colmenar dijeron está bien que la Perlita pueda realizar los recorridos que durante años se les negó, no al Colmenar, a las autoridades, sino a la población. Y entonces llegamos a la situación vivida hace una semana y media atrás, donde después de un año de prestación de un servicio irregular que conectara el barrio Los Hornos con la Ruta 24 o la 197, el grupo de remiseros que no solamente hace un trabajo de trasladar la gente, sino que tiene un trabajo de reconocimiento territorial, poder mafioso, dispuso que tras una intervención irregular de una empresa como la 365, que se metió al barrio, siendo un recorrido comunal, ¿verdad? Los remiseros dijeron hasta aquí llegamos, entonces se produjeron las amenazas a un inspector, a un chofer, se suspendió el servicio que se había iniciado el 31 de marzo, hubo una fuerte movilización de vecinos a la puerta de la comisaría, llegó hasta allí el diputado Ricardo Vago, del Partido Socialista, fue recibido por el comisario Quemebuencho, que ya lo sacaron de la comisaría, porque el comisario salió y habló con los vecinos, les dijo quédense tranquilos que garantizamos la seguridad. A 15 metros de la comisaría amenazaron de muerte al diputado Vago. Todo esto llegó a La Plata. Pero la historia que cuento tiene como fundamento en sí mismo que lo que podría ser, digo por fuerza de hechos, por presencia de organizaciones sociales que tienen un gran acercamiento con el kirchnerismo, las cuestiones que son básicas y centrales no pudieron ser abordadas desde esa lógica de construcción comunitaria y participativa. Ganó la Perlita y la Perlita, como hizo en la década del 90, desistió de prestar un servicio en Los Hornos, el 18 de julio, el 23 de diciembre del Progreso. Y entonces entró no una mutual, sino otra empresa, la 365. Y ante la emergencia que significa la desconexión y el desconocimiento de derechos básicos, los remiseros que comenzaron a crecer por un aval político, señores, porque hay que decirlo con todas las letras, ¿verdad? Dijeron, esta
cuestión es mía, este barrio es mío. Bueno, la Municipalidad de Moreno, en silencio, pero oficialmente, dispuso luego de este escándalo que se vivió, que no termina con el ingreso del colectivo, porque los remiseros siguen teniendo poder, por encima de lo que significa el vincular a una familia de la ruta hacia el barrio, siguen teniendo muchísimo poder, pero la municipalidad oficializó en silencio que la línea 365 ingresa al barrio Los Hornos. Y si no lo hizo antes el intendente Güez es porque consideraba que los colectivos van a romper el asfalto. Entonces va a tener un doble problema Güez. Primero el silencio y por fuerza de organización los vecinos han obtenido el acceso a un derecho básico que no podría estar ni siquiera en discusión. Sin embargo, no solamente estuvo en discusión, sino que mostró la organización que hay un poder mafioso en Los Hornos que tiene aval político. Entonces ahora el 365, la línea 365 ingresa. Eso Cuartel Quinto hace 10 días atrás. Y ahora le voy a pedir al señor director que ponga en el aire, agradecemos a la gente del noticiero, las imágenes de una situación de conflicto, si la tenemos las imágenes, es una situación de conflicto que responde a un derecho también básico como es el derecho a la tierra y al vivir. Durante 5 meses la justicia no actuó, y digo la justicia porque las autoridades políticas siempre señalan que sin una orden judicial no se produce un desalojo. Pues bien, a diferencia de otras ocasiones en Cuartel Quinto donde se tomaba la tierra y rápidamente podía actuar el IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional de Moreno, en este caso se aguardó que el señor Stefani, que es uno de los grandes deudores que tiene la Municipalidad de Moreno y la Provincia de Buenos Aires, hiciera la presentación en la justicia. Bueno, la justicia se tomó un tiempo, si quieren ustedes 5 meses, y a lo largo de 5 meses las casillas de madera fueron propagándose, multiplicándose en Cuartel Quinto. Hasta hace 2 días atrás, en donde llegó la orden, no se mostró la orden de lanzamiento, pero la policía, infantería y los colectivos de la Perlita que ahí ven como sostén para trasladar a la gente y también a la policía, lograron el desalojo. El desalojo duró un día porque ayer se cortó durante más de 8 horas la ruta 24. 400 personas se pararon a 300 metros de la comisaría de Cuartel Quinto, a 200 metros de lo que es el ingreso a Cerámicas Stefani, para aguardar una instancia de negociación con las autoridades municipales, imposible de lograr porque Güez ha dicho que eso es propiedad privada, que el señor Stefani por lo menos debería alambrar ese predio para evitar las tomas y en su defecto darle un carácter productivo, que es lo que está buscando el jefe comunal a lo largo de la Ruta 24 con el parque industrial, que no es público, señores, sino que es privado porque se está vendiendo la tierra y que aumenta esa característica tantas veces anunciada de un Moreno sin ser ciudad dormitorio, sino un lugar de trabajo. Las imágenes que estamos compartiendo corresponden al día del lanzamiento o desalojo de las familias, ¿sí? Hubo una bebé de 3 meses golpeada cuando la máquina derribó la casilla, ¿sí? Tiene fracturado un brazo, se encuentra hospitalizada en el Mariano Luciano de la Vega junto a su mamá, y hubo 4 mujeres llevadas a la comisaría de Cuartel Quinto, golpeadas y que sufrieron apremios ilegales en la jornada de desalojo. De esto nadie ha hecho mención, ya que se trata de un derecho que le asiste a Stefani para recuperar la tierra, insisto, es un gran deudor Stefani, y un derecho que siempre va a estar en tensión, que es el derecho a la vivienda. Claro está, debo decir, no hay ideales ni cuestiones perfectas. Ni hay dirigentes perfectos, ni hay gobiernos perfectos, esta es la fotografía de ayer, ni hay organización perfecta. Entonces, yo no conozco toma que se haya realizado en Moreno que no haya tenido la misma alguna venta de tierra, yo no conozco. Les mentiría a ustedes si digo que cada toma significa una posesión de la tierra para vivir y trabajar. Inclusive hay punteros políticos que han vendido tierra, se ha hecho un gran negocio en Moreno desde la década del 80 con la tierra. ¿Sí? Varios dirigentes han hecho fortunas con la tierra. Así que desde esa mirada que tienen algunos cuestionando la organización de aquellos que no tienen nada, deberían revisar el archivo y preguntarse por qué Moreno ha crecido de manera exponencial. Primero porque tiene tierra, segundo porque hay organización, tercero porque a diferencia de otros municipios sigue existiendo no una actitud laxa, sino diría yo abierta a comprender que hay un derecho básico. Claro que todo tiene un límite. Y Güez lo manifestó también, que los terrenos privados deben tener
una custodia apropiada para evitar estos ingresos. Que quiero decir, la toma en Cuartel Quinto no culminó. No es la primera vez que se toma ese terreno y no va a ser la última. De eso se trata la tensión y el conflicto social. No solamente familias paraguayas, porque lo que he escuchado, el alto nivel de discriminación y xenofobia es alarmante, no solamente por la policía en sus expresiones, sino por vecinos de Cuartel Quinto, claramente alarmante, sino porque durante los últimos 10 años o 12 años, los asentamientos en Moreno, aquellos que se consolidan y son barrios, la mayoría son de familias paraguayas, que trabajan en la construcción de grandes empresas o grandes emprendimientos urbanísticos que contratan porque reconocen en ellos una capacidad laboral y porque ellos con el ingreso que obtienen levantan casas, construyen sus viviendas. Puedo mencionar Mongiovanni, Atalaya, Cuartel Quinto Los Hornos, 18 de julio, y puedo seguir. Entonces, aquí estamos en una situación realmente peligrosa porque me parece que los límites llegan, y no desde la inclusión, sino la represión. Y para ello, el Congreso Nacional, y aquí termino, tendrá la posibilidad de tratar, en los próximos días o semanas, el proyecto del Frente para la Victoria que limita el piquete, y vendido como un pacto de convivencia con el Código Penal a la vuelta. Vamos a la presentación de quórum y luego hablamos de la educación que nos importa, ¿sí? Aquella que siempre estuvo y está por encima de una recomposición salarial. La educación digna. Ya venimos. Antes de arrancar el programa y mirando el correo, que no lo hago habitualmente, me llegó una notificación, así se dice, de que una escuela de Cuartel Quinto, ¿sí?, ya no tiene cajones de naranjas. Y citó una nota que realicé en su momento, indicando cómo un alumno puede aprender sentado en un cajón de naranjas por la falta de mobiliario. No es la única escuela. En plena situación de conflicto entre las autoridades gremiales o los frentes gremiales y la provincia de Buenos Aires, por lo menos se dio la información oficial desde los gremios que un 60% de las escuelas de Moreno tenía dificultades edilicias y serios problemas con el mobiliario, esto es, sillas y mesas. Ni qué hablar de la infraestructura, porque hace años se dejó de invertir para gastar en otra cosa, por definiciones políticas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Me acompaña Leandro Garchuni, ¿así está bien? Sí, está bien. Perfecto. Es profesor de lengua de la escuela secundaria número 29, que está en Lomas de Moreno. Está justo frente a la plaza de Lomas. Y la invitación para él es poder reflexionar, además de darles información a ustedes, de cómo se enseña y de qué manera un alumno o alumna puede aprender si las condiciones no son las óptimas, para decirlo de otra manera, ni siquiera son las básicas. Bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué hay rotación en la escuela 29? ¿Por qué rota la matrícula? Bueno, lo que pasó, a ver, ni bien empezaron las clases después del conflicto docente, primero hubo rotación por falta de mobiliario, faltaban mesas, faltaban sillas, esto se nos dijo, entonces, digamos, 2 o 3 cursos van martes y jueves, los otros cursos van lunes, miércoles y viernes, una semana sí, una semana los otros grupos, digamos. ¿Faltaban muchas sillas y mesas? Faltaban sillas y mesas. Esto fue el primer día. Después del paro, lo curioso, cuando se levanta el paro. Cuando se levanta el paro, sí. Lo curioso es que al otro día llegaron las mesas y sillas. Pero ¿qué pasó? Cayó un inspector al colegio, vio un par de aulas que están en la parte más del fondo y dijo, este techo que está acá se va a caer en cualquier momento. Menos mal que fue el inspector. Sí, menos mal. No, sí. Incluso yo me enteré hace unos días que se hizo una reunión en el colegio. Nos dijeron que
que ya se podría haber caído ese techo y que, digamos, dimos clase, por ejemplo, todo el año pasado con el riesgo de un accidente así, que sería terrible, ¿no? Leandro, Entonces, ¿era visible la situación de ese techo? ¿Se podía observar que tenía algunas grietas, que estaba en riesgo de bueno, derrumbarse? sí, visible es... todo es visible, la destrucción, no la destrucción, sino la falta de mantenimiento es visible, ¿no? Yo ahí subí unas fotos que se ve un agujero en una puerta, por ejemplo, Sí. cosas así. Pero sí, era previsible y además el problema más que nada es el sistema de el desagote, ¿no? Entonces se ve que arriba del techo, cuando llueve se acumula un montón de agua y ese es el problema, no Ahí desagota. estamos mirando, Leandro, unas imágenes. Esas imágenes corresponden al interior de la escuela, no es la calle. Ese es un pequeño hueco que tiene una puerta, ¿no? Un pequeño, sí. Sí, es artístico. La mirilla. ¿No? Es una obra de arte, digamos, ¿no? Pero las anteriores, si lo podemos ubicar de nuevo, Fer, hay imágenes que explican lo que estaba diciendo Leandro. Lo que ven abajo es agua, ¿sí? Y eso por las filtraciones que tiene el techo. Alguien preguntó si estaban baldeando. Bueno, no estaban baldeando. Eso llovió. Esto fue hace una semana, 2 semanas más o menos, el martes que yo fui a trabajar. Sí. Había llovido la noche anterior y bueno, así estaba el colegio. Y esto no fue solamente ese día, ¿no? Esto cada vez que llueve es así. El colegio amanece así con agua, digamos. Y cuando amanece con agua, Sí, si llovió, ¿se da clases? No se da clase. No se da clase. Bueno, ya en general en todos los colegios, cuando el clima está así, cuando llueve, primero no se le pone falta a los chicos porque por problemas o del barro o la lluvia, muchos no pueden asistir. Pero además el colegio, bueno, no está en condiciones, no podemos dar clase sobre una laguna casi. Ahí esa foto que se ve ahí, casualmente... se ve un chorro de agua cayendo del techo. Bueno, justo ese día se rompió un caño de toda el agua que estaba acumulada en el techo, que es un peso gigante y eso es el principal problema de que se puede caer abajo. Y justo empezó a salir un chorro así, parecía una fuente, ¿no? Una cascada, digamos. No, digo, es artístico, si lo podemos ver, a ver qué escuela tiene la mejor puesta artística con este desmantelamiento. Lo digo en términos irónicos porque la verdad que es insoportable. Porque no es una forma de enseñar y no es una forma de aprender. Yo creo que es una pésima forma de enseñar y una pésima forma de aprender, porque ¿desde qué lugar después se le dice a un pibe hay que hacer una defensa de la escuela pública? No, seguro. Y además, bueno, ahora viene el invierno, las estufas no prenden, no prenderá una de 10, una cada 10. Pero lo más importante es que sí, no se puede dar clase así. Y bueno, ahí vemos cómo está clausurado, está la valla de peligro. Yo ese día fui y saqué las fotos pensando, bueno, yo saco estas fotos y después, no sé, etiqueto a autoridades políticas, ¿no? Alguien me dijo etiquetá a Alicia Kirchner, etiquetá a, no sé, a los políticos, ¿no? Pensando que de alguna forma quizás eso iba a ayudar a que se solucione el tema. Pero lo que descubrí es que no somos la única escuela que está así, sino que... hay una lista. Sí, hay una lista. Hay una página en Facebook, hay en bastantes redes sociales donde se dice que se muestran las fotos de las escuelas en las condiciones que está y cuando yo lo vi dije, bueno, no estamos tan mal después de todo. O sea, digo, es trágico, ¿no? Yo quería Tragicómico, hacerte esta consulta respecto a la posibilidad, si existe y si la han aplicado, de hacer un abordaje de los docentes, los directivos y los padres para analizar esto. Para analizar por qué se llega a esto. Y lo pregunto porque a partir de lo que significó el paro y la movilización de docentes, yo sigo pensando que fue una muy buena experiencia, ¿verdad? Porque se planteó ahí una defensa integral de la educación, no solamente lo salarial. Entonces, cuando veo la imagen de la 29, que podríamos hablar de otras escuelas que están en similares condiciones, o peores, yo digo, ¿a dónde está aquello que decíamos? Bueno, está acá. Si vos estás sentado aquí, te hemos invitado porque... sos profesor y decís, en estas condiciones no se pueden. Me parece que por lo menos es una forma de romper con la naturalización porque esto que vemos no es de un día, esto es de años. Entonces, que vos estés acá y que puedas contar siendo profesor de lengua que en esas condiciones no se puede enseñar la 29, es una forma, me parece, muy positiva de decir así no queremos. Aun cuando lo tengas que hacer, pero así no queremos y estamos haciendo una denuncia para
defender la escuela pública, no para atacar a nadie. Sí, bueno, ¿verdad? el paro docente que yo leía en los medios, creo que lo que más se hablaba era del salario docente, que es un tema importante. Primero porque, más allá de la inflación y todo eso, lo que crea el salario, si el salario docente es bajo o es malo, lo que se genera también es que no se generen nuevos docentes, digamos, que la gente, que los jóvenes, por ejemplo, que están estudiando, que no tengan ganas de ser docentes, que busquen otras profesiones, entonces, y eso hace que haya muchas clases sin profesores, ¿no? Que los chicos no tengan clases porque falta docentes, ¿no? Uno va a un acto público donde se seleccionan los cargos, ¿no? Y es notable la cantidad de cargos libres que son chicos que no tienen clase. Así que más allá de las cuestiones edilicias, también está el tema del salario docente. Y esto lo pueden charlar, te preguntaba si hay espacio. Bueno, ¿no? lo que nosotros nos reunimos en el colegio el fin de semana pasado, y lo que dijimos, lo que hablamos con los docentes es tratar de coordinar junto con los padres, más que nada con los padres, porque lo que convinimos es que si alguien tiene más poder para protestar o para generar que se solucione este tema son los padres. Entonces, lo que surgió fue organizar actos, organizar eventos donde, junto con los padres, donde se, digamos, convoque a los padres para hacer marchas, para hacer protestas y para que de alguna forma se dé una solución a esto. ¿Y hay padres dispuestos a...? Bueno, sí, obviamente hay padres dispuestos. La dificultad es que los padres, bueno, muchos trabajan, ¿no? Digo, pero sí, la idea es que los que tengan tiempo, los que puedan y tengan su hijo que, por ejemplo, en el colegio en el que yo estoy, los martes y jueves no van a clase, o los lunes, miércoles y viernes no van a clase porque no hay aulas o porque les falta el docente, etcétera, es que sí, que ayuden, que aporten, ¿no? Pensamos hacer un acto en la plaza del colegio de Lomas, donde se cuente la situación, donde se busque que los padres se integren a la protesta, digamos, a la lucha. Bien, la última, Leandro. ¿Y vos qué aprendes de esto? ¿Qué te deja esto, laburar así? ¿Qué te da más energía? ¿Te da rabia? Y desde la rabia una fuerza para decir, vamos a cambiarlo esto. Porque no todos los docentes tienen una lectura así. Algunos, interpelados por la situación, pueden decir, bueno, voy a hacer lo que pueda, y no estoy juzgándolos, sino estoy diciendo, tal vez por la juventud de algunos y el cansancio de otros, a veces cuando se combina sale lo mejor, ¿verdad? Y si estás acá es porque tenés ganas de contarle a la audiencia de este programa que das clases en esas condiciones. Bueno, no es simple que venga un docente a contar eso, ¿verdad? Por un sistema que muchas veces no lo llevo a entender de cierto disciplinamiento. La escuela pública es pública, no es de un director, ¿no? Sí. Es de la comunidad, en todo caso. Es de la comunidad. Y la comunidad está integrada por varios actores, no por uno. En lo personal, más que rabia me da tristeza, ¿no? Tristeza te da. Porque la educación pública es una de las principales herramientas para, no sé, tratar de que haya o menos pobreza o también menos inseguridad, ¿no? A mí yo veo muchas propagandas donde se reclutan policías, donde se les dice a los jóvenes, vení a la escuela de policía. Bueno, no sé si está mal o bien, no tengo una opinión muy formada, pero me gustaría que se busque más financiación hacia la educación pública, ¿no? Que los chicos tengan ganas de ir a estudiar, que bueno, los docentes tengan ganas de ir a trabajar. Pero sí, más que rabia es tristeza y sí, me inspira para tratar de cambiar las cosas, de conseguir que se dé más importancia a este tema, ¿no? Te agrego una. ¿Cuál es la característica o composición social de los pibes que van a la 29? ¿Qué ves en ellos? ¿Una situación de pobreza estructural? Sí, por supuesto. Sí, pobreza, sí, pobreza estructural. Son chicos que hay varios que, a pesar de todas las dificultades que tienen, ¿no? Van ahí, van a estudiar y se ponen la pila, y hay otros que quizás ya, justamente por las mismas razones, tienen cierta actitud de o resignación o violenta, pero que igual van, ¿no? Pero son más difíciles de decirles, vení a estudiar, pero igualmente van y están ahí, y sí, y se ve ese
gente, sí, gente humilde que quiere estudiar, quiere salir adelante, pero bueno, se hace difícil así, ¿no? Y hay algún tipo de, la última, porque está, yo digo la última, hago como 5 más. Y hay un tipo de contención para esos pibes que pueden estar atravesados por distintas situaciones de complejidad social, para decirlo de algún modo. Hay un tipo de acompañamiento que la escuela puede dar, o en todo caso la escuela articular con otra estructura del Estado para contener y que el chico permanezca dentro, por lo menos, mirá lo que te digo, permanezca dentro de la escuela. Articulan con la sala, articulan con el hospital. Mira, la primaria tiene el comedor, ¿no? Los chicos van al comedor. Sí. La secundaria ya, que yo sepa, no hay muchas articulaciones con otros. Sí, por ejemplo, sé que los planes hacen que los chicos vayan al colegio, los planes... la asignación universal. La asignación, sí, la asignación universal. Hace que los chicos vayan al colegio, eso me parece muy bien, pero... después no hay mucha otra coordinación. La idea es que, bueno, los docentes podamos hacer estas cosas, ¿no? Articular. Justamente esta escuela tiene especialización en medios de comunicación. Ajá. Así que nosotros, desde el Departamento de Comunicación, que también integra parte de la materia de lengua, literatura y otras materias, buscamos ir a radios comunitarias o canales de televisión y esas cosas, pero... Más allá de eso, no, que yo sepa, no hay mucho más articulación con otras instituciones. Bien, cuando vos consideres, y quedamos con la producción, si querés que vengan los chicos para charlar acá, sería fantástico, ¿no? Gracias por venir, che. No, de nada. Bueno, el caso de la escuela, la 29, nosotros tenemos un registro muy, muy valioso de esa escuela, ¿no? Porque hace 4 años atrás, las madres que se reunieron allí en torno a la plaza, se reunieron para decirle basta al Paco. Yo tengo muy presente esas marchas de las mujeres, de las mamás, agarrando una cartulina, un papel afiche y poniendo en cada punto de la plaza. Tengo presente las reuniones que se hicieron ahí en el espacio religioso, está frente a la plaza, ¿verdad? Tengo presente una compañera que, siendo preceptora de la escuela, trataba de decirle a la escuela, a las autoridades, es nuestro problema porque son nuestros pibes. No eran pibes de otra comunidad, sino eran pibes de Lomas. Bueno, eso dejó algún resultado, algunos chicos pudieron salir, otros no, y la apuesta que tiene la escuela, que no es el único actor social, pero sí tiene un valor muy especial, es no estar sola, ¿sí? Que otros resortes del Estado puedan acompañar lo que hace la escuela. Y no es la forma de acompañar dándole a los chicos, ¿sí? 2 aulas que están en riesgo de derrumbe y otros salones que se llenan de agua porque hay huecos grandes en el techo. No es la forma de acompañar. Estoy diciendo a las autoridades que no son capaces de garantizar lo mínimo. Y aún así, Leandro puede hablar de las potencialidades de los chicos y de la búsqueda que tienen los docentes para que la educación sea digna, como debe ser. De otra forma no es educación. No va a ser nunca educación. Pausa la primera y regresamos. El 22 de abril
se va a producir un hecho en términos políticos partidarios que necesariamente quería abordarlo al suceso con Manuel Bertoli, que es un dirigente de la Unión Cívica Radical, perfilándose lo que son los frentes, una modalidad que vino para quedarse en la Argentina, para el año 2015. Claro, hay tanto para discutir hoy que pensar en el 2015, pero yo le he dicho en este programa, la política tiene que ver con esto. Si la política, en términos de estructuración y armado, no puede vivir en lo inmediato, aun cuando en los últimos años creo que la mercantilización de la política y el marketing de la política ha hecho mucho impacto y mucho daño a lo que es el sistema de partidos. Y no por creer en el ideal del sistema de partidos, sino porque había en esas estructuras discusiones internas que podían dirimir las diferencias y que permitían una cierta oxigenación dentro de los partidos. Pues bien, el 22 de abril, lo que es UNEN, que fue básicamente Capital Federal, se incorpora al Frente Amplio Progresista y dentro de esta incorporación, por supuesto, está la Unión Cívica Radical. Entonces, a Manuel Bertoli preguntarle si esto no tiene que ver con algunos ejes que vos cuestionaste con dureza, con firmeza, que impacta sobre lo que es el sistema de partidos, o definitivamente es esto lo que hay y sobre esto hay que caminar y trabajar. En realidad, o sea, la crisis de partido político sigue en vigencia. Digo, el mismo justicialismo, tal cual lo hemos conocido, está hoy reemplazado por los sistemáticos ismos, ¿no? O sea, el del azotismo, el masismo, el kirchnerismo, y la realidad es que eso lo que hace es que cada uno, a través de lo que es la mediatización y los focus group, que son los que dicen a los políticos lo que deben decir, los haya hecho atomizar por lo pronto lo que sería el partido justicialista. Al radicalismo le pasa lo mismo. En esta cosa de no debatir la política, que se ha ido vaciando, yo creo que hoy la política le falta contenido. Y si uno analiza el arco político global, vemos que la mayoría de los espacios terminan todos diciendo lo mismo. Y todos terminan cayendo por el mismo lado, que es la derecha. Claro. Pero eso tiene que ver con que comúnmente vamos detrás o de las editoriales de los diarios o detrás de los gurúes como Durán Barba, que nos dicen lo que debemos decir. Cuando la política yo creo que tiene que ser para, desde la creación de un proyecto de país, ir generando un colectivo en base a un sueño, una utopía, una esperanza, una línea que enfoque la globalidad del contenido social en base a qué modelo de país, qué modelo de sociedad, qué hombre nuevo se quiere. Digo, pero bueno, todo esto se ha ido rompiendo primero porque los medios realmente han avanzado sobre la política, haciendo que... Bueno, hay políticos que han comprado medios, ¿no? Digo, hay políticos que han comprado medios y también el Estado hoy tiene ciertas sociedades que hacen... Pero digo, yo no quiero renegar de la mediatización, lo que quiero renegar es cuando un partido político se deja influenciar por la mediatización. Y lo cierto es que hoy lamentablemente en lo que es el esquema en la Argentina, si vos no decís lo que determinados medios quieren escuchar, no aparecés. Y bueno, esa es una realidad. Como consecuencia de eso también, para entrar en el UNEN, lo cierto es que en esta cosa frentista se intenta encontrar pensamientos que vayan más o menos de la mano. Te digo más o menos de la mano porque me da la sensación de que no todo termina siendo lo suficientemente coherente posible. Entonces, y tiene que ver con esta atomización, con esta cosa de las vanidades personales, de la consolidación de imágenes individuales, que van haciendo que, bueno, la política se vaya desgranando. Y hay que ir buscando esquemas que lo vaya uniendo. Ahora, fíjate vos, Manuel, que también para la sociedad el fenómeno de la mediatización ha venido bien para una gran parte de la sociedad. Es decir, yo quiero la solución, no quiero el problema, quiero la solución. Y cuanto más lejos estoy del problema, creo que estoy viviendo mejor. Cuando yo planteo la política, no lo planteo solamente en términos de partidos.
la política como un mejor vivir, o un mejor hacer, o una confrontación, o un conflicto, lo que sea. Y yo creo que perdimos mucho a propósito de que los medios son la manifestación de lo que la sociedad cree. Y en realidad no es así, ¿eh? Mira, yo te doy un ejemplo que creo que es gráfico. Ya por el 2010 hubo un encuentro con las Madres del Dolor en el cruce Castelar, y Martina Rizabalaga, que era nuestro concejal, las fue a acompañar. Vino una de las Madres del Dolor, estaban los periodistas de TN, y le dijo: miren, ahí hay un concejal que nos está acompañando. ¿Y qué le dijo el periodista? Nosotros política no hacemos. Mentira, claro. Se hace a diario. Entonces, digo, esas son las cuestiones que terminan generando. Entonces, comúnmente lo que se termina haciendo desde los medios es antipolítica. Muchas veces la política hace antipolítica también, ¿no? Pero entrando a la necesidad de los agrupamientos, yo creo que uno cuando quiere... a ver, yo soy respetuoso de lo que significa la democracia en términos formales, pero creo que lo que uno pretende discutir es la democracia real, en esto de cómo hacemos para que exista un mejor vivir, que es lo que vos planteabas, ¿no? Cómo ponemos la política como herramienta de la sociedad. La realidad es que tiene que ver con marcos participativos, tiene que ver con el dibujo de un país. Digo, lo que pasa es que hemos perdido esa necesidad y esa claridad. Hoy, lamentablemente, todo va de la mano de lo inmediato, y cuando uno hace un dibujo de país es un proyecto, y un proyecto automáticamente te está marcando la lógica de futuro, y empezar a trabajar para eso. Proyecto, que hasta aquí no está el PRO, es el Partido Socialista, ha dicho que con el PRO no, la Unión Cívica Radical, una parte ha dicho que con el PRO no. Hoy el que resiste con la mano en el corazón es el Partido Socialista, y yo festejo que los amigos del Partido Socialista digan... El PRO, es decir, con el PRO no. Con el PRO no. Sí. La realidad es que hay algunos que son genuflexos. Sí. Bueno, nosotros daremos la batalla y resistiremos dentro del radicalismo para que el PRO no. ¿Pero por qué el PRO no? Digo, me parece que lo que nosotros tenemos que plantearle a la sociedad, el PRO es uno de los que aterriza el autito o estaciona el autito por derecha, como te decía recién, y lo cierto es que están viendo de qué manera cada uno lleva más agua a su molino desde un mismo discurso. El caso de Massa, el caso de Scioli y el caso de Macri. Y en esto que te decía, que la democracia real es la que tiene que encontrarle la solución a la gente, me parece que lo que nosotros debemos instalar seriamente ante la discusión en la sociedad es de qué manera hacemos que el rol del Estado tenga que ver en la búsqueda de un estado de bienestar. Me parece que el PRO no tiene eso en su programa, no lo tiene en su historia, no lo tiene en el día a día. Y sabemos que representa otros sectores, otros intereses. Ahora, la foto del 22 de abril, que es ampliado lo que estaba separado, pero hay conexiones históricas entre el radicalismo y el Partido Socialista. Digo, se lo llama como panradicalismo. Sí, esta es la realidad. Hay una conexión histórica. Yo vuelvo, creo que hay que hacer un fuerte scrum para instalar ese espacio en un espacio de carácter progresista. Iba a esa pregunta, mira. A mí me preocupa que le hayamos sacado la palabra progresista, por ejemplo, para ser amplio. Bueno, no vaya a ser que seamos muy amplios. Sí, no, voy a esto. Si se pudiese dar, aún en estas características y circunstancias que vos describís, si se pudiera dar una discusión de lo que se debe construir en la recuperación de la política para no llegar a la antipolítica, el PRO no debería ingresar. Quiero decir, si se da la discusión de que vos tenés el 2015 y no vas a hacer puro marketing, no habría forma de que ingrese el PRO. La pregunta es si se juntan para eso o de acuerdo a las circunstancias de evolución de los conflictos que puede tener Argentina, puede ser el PRO. Yo creo en las construcciones políticas, y en estas construcciones uno con el socialismo ha tenido coincidencias históricas. Digo, en lo personal, por lo pronto, yo me sentí más cerca del socialismo cuando acompañó la estatización de las AFJP que del radicalismo que votó en contra. En lo personal me sentí más cerca del socialismo cuando acompañó la ley de medios que el radicalismo que votó en contra. Digo, estas son las contradicciones que uno tiene para con el mismo partido. Yo sigo pujando por la construcción de un país que tiene que plantearle a la sociedad otro sistema educativo, otro sistema de salud, ver de qué manera integra a lo que está afuera desde el punto de vista social, porque lo que veíamos recién en realidad es la ruptura
del tejido social. La primera víctima en un hecho de violencia es aquel que por ahí comete un homicidio por un par de zapatillas o un celular. Es la primera víctima del esquema social. Y nosotros debemos plantearnos seriamente cómo integrarla a la sociedad. Si bien se han hecho cosas como puede ser el plan Progresar, el Procrear, el ingreso universal, son un sistema que es un paliativo, pero que en realidad nosotros debemos plantear situaciones superadoras a eso. Hoy tenemos el 6,5% de educación y la realidad es que la educación por sí sola lo que hace es transferir estudiantes al sistema privado. Sí. La calidad educativa lamentablemente quedó de lado. Cuando terminamos analizando, hoy prácticamente se da la característica que la educación pública termina siendo para pobres. Y me parece que eso nos debe llenar de rebeldía para que la educación pública cumpla el rol que corresponde. Tenemos 24 sistemas en la educación pública, cada provincia con la suya. Lo cierto es que la Ley Federal de Educación la atomizó a la educación y todavía no la hemos podido reconstruir. Este espacio debe discutir cómo se integra la sociedad a través de una herramienta como la educación. Este espacio debe discutir de qué manera nosotros permitimos que exista un desarrollo para los pequeños y menores sectores empresarios que permitan contener al hombre con un trabajo digno, como bien lo dijiste vos. Me parece que la primera herramienta que se debe dar es la necesidad de una sociedad inclusiva que haga un hombre digno. En este crecimiento que se ha dado en estos prácticamente del 2003 a la fecha, desde el punto de vista económico, se han generado conquistas, pero lo cierto es que de cada 4 argentinos, hoy tenemos 1 en la pobreza. Esto significa que hay 10 millones de personas que todavía no han llegado a niveles de vida dignos. El déficit habitacional. O sea, yo la otra vez escuchaba a González Fraga en una charla que daba, donde decía que hoy es más importante el tema de la vivienda que la educación. Y él explicaba los porqués. Los porqués tienen que ver con que un chico que no tiene hogar no llega a la educación. Entonces debemos ponernos como objetivo el tema de resolver esos niveles de bolsones de pobreza que quedaron, que son caldo de cultivo también para la delincuencia, lamentablemente, en función de un país que nos contenga a todos, en la búsqueda del estado de bienestar. Y me parece que los ejes de discusión deben ser esos. Yo a veces siento que uno intenta diferenciarse en lo que significa la lógica del republicanismo. Por supuesto que quiero mejores poderes ejecutivos, mejores deliberativos y mejores poderes judiciales en la Argentina. Pero si nosotros no empezamos a entender que hay que hacerse de la renta para la distribución de la riqueza, es imposible. Y me preocupa, para cerrarte, me preocupa que a veces algunos de los que forman parte de lo que ahora pasó a llamarse Frente Amplio UNE, que era el Frente Progresista Cívico y Social, planteen no a las retenciones, por ejemplo. Porque no a las retenciones no es le damos la plata al campo, es una caja que significa alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares que se permite por ahí distribuir en función de mejor educación, de mejor salud, en un país más inclusivo o más integrado. Y me parece que son temas de fondo que hay que saber debatir, porque ¿de qué manera nosotros vamos a desarrollar un marco de contención social y de integración social? Si vamos achicando o ya prometiendo de que a determinados sectores los impuestos no se los vamos a cobrar, porque la realidad es que los esfuerzos lo deben hacer aquellos que más tienen. Gracias por estar aquí, Manuel. No, gracias a vos. Bueno, hay algo como una reflexión que quería entregar a Manuel Bertoli. Tiene que ver cómo los medios y las figuras políticas van forjando el pensamiento de la sociedad. Es decir, van preparando una sociedad para un acontecimiento electoral. Y lo dijo Bertoli. Hoy corre Scioli, Massa y Macri. Y corren por derecha. Digo que las medidas que tomó el gobierno en los últimos meses, en forma abrupta, son medidas claramente de derecha. Claramente de derecha, es de política ortodoxa. O sea, no hay dudas de eso. De que estamos viendo un ajuste, yo particularmente no tengo dudas. Y con esto quiero decir que Uribarri no podría correr la carrera.
aun cuando la corra dentro del oficialismo. Randazzo puede correr esa carrera. Yo tomo lo central de la entrevista y de la charla con Bertoli porque los medios preparan un escenario, los dirigentes que tienen mejor imagen se suben al escenario, le dan mayor volumen al medio, se retroalimentan, entonces no queda otro que buscar un buen gestor. Y la política no solamente es una buena gestión, inclusive hay algo que me ha preocupado extraordinariamente en los últimos años, escuchando a la señora Presidenta de la Nación, que la escucho, no para hablar de la cadena, la escucho para saber cuál es el concepto. Y el concepto de Cristina Fernández de Kirchner ha sido en los últimos años el consumo. Si no, los invito a ustedes, y lo hago en forma permanente, los invito a que escuchen los discursos porque es una gran política que habla de los números, de cuánto mejoramos en la última década y habla del consumo. La última apreciación de Cristina fue: yo veo los restaurantes llenos. Buenísimo por los dueños de los restaurantes. Pero la política no puede ser esa foto. De hecho, lo que he tratado de charlar con Bertoli es que por fuera de la foto o esa película hay realidades concretas que merecen una discusión a fondo de lo que es la recuperación del valor y de la dignidad. Y yo, hasta donde sé, no tengo más dignidad porque me siento a comer en un coqueto restaurante de Capital Federal. Igual, con respecto al consumo, digo, para muchos el consumo es un par de zapatillas para los chicos y un churrasco también. Sí. Entonces, digo, pues, tendemos a veces de los sectores medios a querer criticar, por ejemplo, el tema de los subsidios. Lo cierto es que cuando vos, yo tengo amigos que viven en la calle Santa Fe, frente al jardín zoológico, y me dicen, yo pago de luz 40 pesos. Es una aberración. Eso es una barbaridad. Ahora, la realidad es que cuando vos tenés como sector vulnerable, sector medio, bajo, entre 300 pesos de luz y 100, hay 200 que lo destinás a lo que significa el día a día de la familia. Digo, entonces, yo el tema del consumo tengo cierto cuidado, porque me parece que ahí terminan entrando los sectores de derecha para ponernos a discutir, en definitiva, detrás de lo que viene a significar, digo, cierta distribución que hace el Estado que no corresponde. Y creo que si la distribución no la hace el Estado, no la hace nadie. Sí, no, la verdad que es un extraordinario debate, porque en realidad que una persona tenga zapatillas para poder caminar para mí es un derecho, no tiene que ver con el consumo. Digo, no tiene que ver con el consumo. Es decir, que una persona coma, para mí no tiene que ver con el consumo, tiene que ver con el derecho básico. Ahora, estamos hablando en las manifestaciones, por eso yo digo, escuchen al presidente, estamos hablando de manifestaciones que hacen a un nivel de consumo. Dando por sentado que ya está cubierto el derecho. Y esa discusión no se está dando. No, para nada está cubierto el derecho. Por eso yo lo mismo que quiero decir es que se bastardea el consumo como tal, y por eso digo que es donde entran los sectores de derecha a tratar de el mal gasto que se realiza muchas veces desde el Estado. Y lo que se intenta es atacar la distribución que hace el Estado. Lo que se busca es un Estado bobo, que justamente sea el Estado desregulado de la década del 90. Por eso digo que el consumo para algunos significa un par de zapatillas o un churrasco. Entonces, digo, en eso me parece, por supuesto, que uno pide y quiere que las necesidades básicas estén saldadas. La realidad es que no lo están. Entonces me parece que hay que tener cuidado en esa cuestión, porque es donde se abraza la derecha para intentar poner en jaque al Estado. Y a mí esas cosas realmente me generan un poquito de ruido. Está muy bien lo que dice Bertoli, porque además si es como se sostiene, pero me parece que las discusiones se tienen que dar en todos los planos. Si son los medios los que pergeñan el mensaje, bueno, hay que enfrentar a los medios y a los políticos que suben a esos mecanismos mediáticos, porque creo que hay que dar la discusión sobre lo que es el derecho y lo que es el consumo, sabiendo que vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Totalmente. Y esa es la discusión. Bueno, gracias por estar aquí. Pausa, ya venimos.
Bueno, esta nota que acaban de ver, grabada la semana pasada con Manuel Bertoli, que aguardó después de ese planteo, que nos pareció interesante a nosotros, de discusión y debate sobre el servicio de recolección de residuos, consorcio Trébol, porque cambió la razón social. Y nos queda para encontrarnos, seguramente lo haremos grabado, el programa del 1 de mayo, para que ustedes puedan tener algún tipo de información en cuanto a lo que acontece aquí en Moreno y también en la provincia de Buenos Aires en el 1 de mayo. Pero nos queda el jueves que viene para reencontrarnos aquí en Telered con esto que llamamos Quórum. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.